Hola, ¿cómo están? Yo soy Mario Brieño y te damos la bienvenida a nuestro programa Porque la pasión tiene diferentes formas de expresión, Rock and Business. Hoy presentamos un tema que a mí me ha cuestionado toda mi vida y ofreceremos algunas reflexiones importantes en relación al sentido de la vida. En nuestras cápsulas anteriores hemos atendido algunos puntos de vista relacionados al trabajo como la expresión de lo mejor de nosotros y cómo es que muy pocos se dedican a una actividad realmente apasionante porque encontraron eso, su pasión, e hicieron de ella una forma rentable para convertirla en una labor. También vimos cómo la mayoría de las personas buscan la felicidad y se enfocan en el dinero, el poder, las relaciones interpersonales y los bienes materiales. Cuando tenga esa casa, voy a ser feliz. Cuando termine mi carrera, voy a ser feliz. Cuando me case, voy a ser feliz. Cuando tenga un hijo, voy a ser feliz. Cuando me compre ese auto, voy a ser feliz. Cuando tenga novia o novio, voy a ser feliz. Cuando encuentre trabajo, voy a ser feliz. Cuando tenga libertad financiera, voy a ser feliz. Y resulta que cuando eventualmente conseguimos lo que queríamos, pasa un tiempo y tu ser, la mente, esa voz interior quiere más o quiere otra cosa, no se está quieta. Esa es una de las características del ser humano, que retrata muy bien a Abraham Maslow con su pirámide de las necesidades humanas, que de manera aspiracional va logrando niveles desde la supervivencia y la seguridad, el sustento, los bienes materiales, las relaciones, el sentido de pertenencia hasta la autosignificación. También les presentamos una historia, la del príncipe Rasselas, que lo tenía todo y le faltaba algo. No sabía qué, pero él lo conceptualizaba como la verdadera felicidad, para concluir que toda la gente más influyente que él conoció buscaba la felicidad por medio de todo lo que él había tenido en su vida y de la mayor calidad y de la mayor cantidad, cerrando con una conclusión muy especial para Samuel Johnson, el autor, diciendo que la felicidad no existe. Otro autor contemporáneo de Johnson escribe otra historia donde resalta que en este mundo y en esta vida están dadas las condiciones para que el ser humano encuentre la felicidad. Para ello presentamos un tema de reflexión el día de hoy, el sentido de la vida, que alguna vez te lo has preguntado, yo también. Desde una canción de Supertramp que te recomiendo mucho que busques en internet, música, letra y traducción de Logical Song. Te va a encantar la letra y la música e interpretación si te gusta el rock también. Pasando por otras disciplinas como la filosófica, donde hay gran cantidad de puntos de vista al respecto. La filosofía es una materia o disciplina que te ofrece puntos de vista para significar la vida al ser humano y a su entorno. Es una materia de amor por la sabiduría, donde encontré algunas frases interesantes y puntos de vista, tales como: no existe una verdad sino tu verdad, pero no es fija, sino depende de tu propia biografía. El sentido de la vida para la filosofía es una de las interrogantes que más se destacan en las diferentes y tradicionales escuelas, donde una conclusión personal es: la vida es para aprender y para ser felices. Otra disciplina, la científica, también está rebosada de puntos de vista diferentes. Desde algunos acérrimos estudiosos dicen que la vida no tiene sentido. Otros coinciden con los filósofos que entienden la vida como una aventura de aprendizaje, evolución y descubrimiento. En la disciplina de la psicología existen escuelas que concluyen un punto de vista con menos confrontación y proponen muchas de ellas que el sentido de la vida es para ser felices y aprender. Las religiones principales monoteístas también tienen una forma de interpretar el sentido de la vida que ha causado unas confrontaciones épicas a lo largo de los siglos de la humanidad. No obstante, proponen el sentido de vida como amor por Dios y por nuestros prójimos. Personalidades como Martin Luther King, el sentido de la vida es la libertad. Jiddu Krishnamurti coincide en algunos textos con él. Para Einstein, el sentido de la vida era saber, descubrir, saber, crear. Para Carl Sagan, el sentido de la vida era descubrir. Para Stephen Hawking, el sentido de la vida era
Un misterio, pero no un misterio apático, sino curioso. Para Mozart, el sentido de la vida era crear. Para Napoleón Bonaparte, el sentido de la vida era para dominar. Para James Dean, el rock and rollero, el sentido de la vida era una broma. Para Steve Jobs, por ejemplo, el sentido de la vida era hacer el bien o lo bueno, crear y trascender. Y vaya que lo logró. Para Leonardo da Vinci, el sentido de la vida era hacer sus sueños realidad. ¿Y para ti? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Tras estas reflexiones, encontramos que el aprendizaje es un común hallazgo en la mayoría de las disciplinas que analizamos. Directivos y dueños de negocios que he entrevistado, que comenzaron de cero, son exitosos y que empezaron sus negocios por necesidad, me han respondido en las entrevistas que aprender ha sido la clave, por medio de libros, de cursos, congresos, capacitación, estudios formales, actitud de aprendizaje ante aciertos y fracasos. Es en ellos una constante. Otro de los factores clave es la búsqueda de la felicidad y muchas veces por medio de otras cosas como una casa, una relación, hasta llegar a ser felices por un teléfono celular o por acumular likes en nuestras publicaciones de las redes sociales. Como dijo Churchill, que ahora los seres humanos no quieren ser útiles, sino quieren ser importantes. Otros han encontrado la felicidad dentro de sí hasta que la vida nos somete a pruebas una y otra vez. Entonces, todo lo aprendido, que la felicidad está en tu interior, es probado y ante un cerrón de un auto, un cambio en las relaciones, una pérdida, la necesidad, la pobreza, incluso la riqueza y el poder sacan de nuestro ser una versión de nosotros muy diferente al maestro Yoda que todos tenemos dentro, para convertirte en un Shrek o una Fiona, o en una versión que hasta a ti te sorprende. Algunos más han encontrado la felicidad en amar lo que hacemos, de alguna forma o de otra, pero darle ese significado. León Tolstoy dijo una frase célebre al respecto en su libro Guerra y Paz. El secreto de la felicidad no está en querer hacer siempre lo que uno quiere, sino en querer siempre lo que uno hace. Ahora pensemos en una reflexión particular como resultado de este análisis donde obtuvimos estos puntos anteriores. Si la vida fuera para crear, si la vida es para aprender, amar lo que hacemos, encontrar nuestra vocación y propósito de vida, y si a lo que venimos es a aprender por medio de nuestro propio descubrimiento, primeramente de lo que somos, de lo que nos ha sido dado, y aprender también del mundo, con una actitud de apetito por el aprendizaje, ya sea que venga de la academia o de la experiencia, para poder crear lo que nosotros podamos aportar y ser trascendentes. Y esto lo pongamos al servicio de los demás, comenzando a dar ejemplo a nosotros mismos con el compromiso de dar nuestra versión más inteligente, que seamos capaces, continuando por nuestros seres queridos y después por todos los demás, prójimos o lejanos. Una propuesta es que primero le des un sentido a tu vida, definiendo tu propósito y tus objetivos personales. Para poder definir ese propósito que es único, tuyo, debes de tener en cuenta que ese propósito debe significar lo más inteligente y apasionante para ti. Para ello no es cosa fácil, pues muchas veces confundimos los gustos pasajeros con nuestra pasión. Y no basta sino recordar lo que te gustaba y lo que te movía hace algunos años a lo que te gusta y te mueve el día de hoy. Juan Domingo Argüelles, un escritor muy particular e inteligente, nos dice, a diferencia de esa frase repetida que se ha convertido en un cliché, en gustos no hay nada escrito, él, en cambio, dice que hay bibliotecas enteras relacionadas a los gustos y que es el conocimiento el que nos abre hacia nuevos horizontes donde podemos escoger lo que realmente nos importa, es decir, lo que a nosotros nos importa, lo que nos apasiona. Sor Juana Inés de la Cruz también nos dice con su frase: conocer para aprender, aprender para valorar, valorar para escoger.
Sin embargo, en nuestra sociedad que prefiere la notoriedad y el espectáculo en lugar del conocimiento de calidad, permitimos que se vaya enquistando una indiferencia por las cosas, por el conocimiento, por los libros, por la capacitación y la academia. Y queremos ser sorprendidos por estas olas de información y entretenimiento light, donde todo es rápido, todo es apresurado, todo es por encimita. Encontramos muchos productos milagro en una sociedad de consumo que nos dice qué debemos hacer para ser felices, qué debemos comprar, cómo debemos vernos y ser, incluso de qué nos tenemos que enfermar para pertenecer a sus filas de clientes, por voraces empresas que no buscan necesariamente la salud, sino la utilidad. Estamos llenos de publicidad y de contenidos rebosantes de violencia, de muerte, de delincuencia y otros horrores que nos mantienen distraídos y adoctrinados, donde incluso desde hace algún tiempo se ha logrado una apología de los malvados y los villanos que, a pesar de sus violentos comportamientos y objetivos de destrucción, ahora son vistos con vanagloria por muchas personas. Por un lado, la educación de casa y de la escuela, que distan mucho de ser una educación de calidad, partiendo desde el concepto de educación, de la palabra educare, que significa sacar de adentro, con padres dedicados al trabajo y distraídos por las pantallas, con sus hijos descuidados y siendo educados por sus propias pantallas, y por otro lado, con los contenidos que condicionan nuestra mente y nuestros valores. Con las publicaciones críticas y mordaces, por no decir agresivas y de confrontación, que encontramos en las redes sociales. Y por otro lado, las publicaciones donde decimos que nuestra vida es como una novela y muchos tratamos de hacer aportaciones que sean útiles y no solo para darnos notoriedad. Allí, en medio de todo eso, queremos mejorar el planeta, nuestro entorno, nuestra vida y nuestra sociedad. Déjame insistir en esta propuesta. Y si a lo que venimos es a aprender por medio de nuestro propio descubrimiento, primeramente de lo que nosotros somos, de lo que nos ha sido dado, y aprender también del mundo con una actitud de aprendizaje, de apetito por el aprendizaje, ya sea que venga de la academia o de la experiencia, para poder crear lo que nosotros podamos aportar y ser trascendentes. Y esto lo pongamos al servicio de los demás, comenzando a dar ejemplo a nosotros mismos con el compromiso de dar nuestra versión más inteligente, que seamos capaces, continuando por nuestros seres queridos y después por todos los demás, prójimos o lejanos. Entonces nuestra vida tendrá un sentido, pero no el sentido de lo que yo o alguien más, tu pareja, tus padres, tus hijos, tus amigos, sino el tuyo, el más inteligente, creativo, emotivo que le puedas dar. La clave está en el conocimiento. Enamórate del conocimiento. Ten actitud de aprendizaje. Antes de dormir, haz un pequeño recorrido para que recojas las lecciones aprendidas de cada día. Hace algunos meses me pidieron escribir otro libro que estuviera dirigido a los maestros y su vocación por el magisterio, la importancia de la calidad educativa y la enseñanza especial, en forma de cuento, y además pudiera convertirse en una obra de teatro. En este cuento, que ya está terminado y en espera de producción, surgió la fórmula de la felicidad, como si fuera eso posible, tener una fórmula de la felicidad. Una fórmula con todo y gráfico. No obstante, es una propuesta y con ello vamos a terminar la cápsula del día de hoy. Observa el gráfico. Es como un pastel, donde aparece lo que somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, y finalmente lo que tenemos, donde en el centro existe un signo de interrogación. Y como dijo el descuartizador, vámonos por partes. La primera parte, la mitad del pastel, representa lo que somos. Este componente nos brinda la mitad de la felicidad que todos buscamos y requiere de entender nuestro particular potencial. Eso que alguna vez un niño soñó, donde le dijeron tomándolo de la cabeza y diciéndole: hay algo en ti que si descubres y haces crecer, encontrarás la felicidad. Por otra parte, la pequeña parte de la felicidad, esa pequeña rebanada en el pastel, representa lo que tenemos, lo que poseemos. Sin embargo, este componente no nos da una felicidad completa, sino únicamente un bienestar temporal,
resultado de obtener lo que deseamos en un momento determinado del tiempo. Esta felicidad no es permanente. Nuestro ser no demora en desear algo más. Por tanto, el bienestar logrado al obtener cosas no es la felicidad. Algo falta. La otra parte de la felicidad está en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Este componente es de libre elección. Puede ser inspirado o forzado por lo que hemos aprendido a hacer o incluso por lo que otras personas nos ayudan o a veces nos fuerzan a hacer. En este sentido, la religión, la educación, las costumbres, la cultura, las tradiciones, la idiosincrasia de los pueblos, la escuela, las familias o nuestro entorno nos presionan a desempeñar un papel o función determinada. Muchas veces cumplimos este rol de manera inconsciente y hacemos cosas que no necesariamente son las que queremos o necesitamos en nuestra vida. A este respecto hay muchos ejemplos. El entorno o las circunstancias han determinado que adoptemos prácticas de vida específicas como comer lo que comemos, beber lo que bebemos, hablar como hablamos, pensar como pensamos, querer lo que queremos, soportar lo que soportamos y aceptar lo que tenemos y lo que no tenemos. Sin embargo, nos falta aprender a querer algo más, a querer algo diferente. Desafortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, muchos de nosotros no lo sabemos. La felicidad no está en hacer lo que queramos, aunque muchas veces esto nos proporcione placer. Es un placer momentáneo, no obstante, dedicamos nuestro tiempo en conseguirlo. Hacemos lo que nos gusta y no lo que nos importa para que solo nos brinde el placer, un placer inmediato y chiquito. Al actuar de esa manera, sacrificamos un mayor bienestar más lejano y más duradero. Trazamos estrategias o planes y acomodamos nuestras circunstancias para lograr esos placeres rápidos y pequeñitos. Pero una vez que los obtenemos, nos damos cuenta de que no son la felicidad e incluso muchas veces su consecución genera frustración y remordimiento. El deseo no satisfecho es sufrimiento. Solo es placer durante su satisfacción y es decepción una vez satisfecho, dice Cioran. Hacer lo que debemos hacer debe ser el resultado de conocer lo que hemos venido a realizar. Por esa razón, debemos adquirir el conocimiento requerido para hacerlo bien. La clave radica también en compartir ese conocimiento con los demás, a manera de servicio, sin jactarse de ello, pues debemos estar conscientes de que únicamente cumplimos con nuestra labor. Ahí reside gran parte de nuestra felicidad, la más grande y permanente. En conclusión, esta felicidad debe nacer de esa pequeña, aunque importante, porción del pastel, aquella que está en el centro, marcada con un signo de interrogación. El contenido de ese centro eres tú misma, tú mismo, conectado a la unidad. Constituye tu chispa o tu espíritu que es parte del todo. Es una luz que vibra y crece cada vez que haces lo que debes hacer. Ha surgido de lo mejor de ti y al compartirlo con los demás, nace en él y termina en él. Entonces, darte cuenta de esta conexión y acompañar tus acciones a cada paso te hará aprovechar tu potencial, disfrutar tu circunstancia y dirigir tus acciones al servicio de los demás. Te permitirá experimentar la mejor versión de ti. De esta manera obtendrás los mejores y mayores momentos, aunque algunos te parezcan difíciles de enfrentar. Estos aportarán también a la fotografía final de tu existencia. Esta imagen lograda será el resultado de esta experiencia, tu vida. Si te tomaras una foto de ti misma o de ti mismo en el futuro y que representara un resumen de tu vida, de lo que eres, de cómo lo haces y de lo que tienes, bienes, relaciones, conocimiento, ¿cómo te imaginas que fuera tu foto? Esta imagen debe ser algo que te dé orgullo y satisfacción contigo mismo, contigo misma. Ahora piensa que trabajas para esa persona. No dejes pasar más tiempo. Como dice la frase, si sientes que el tiempo pasa volando, es seguramente porque lo estás desperdiciando.
Próximamente, en Rock and Business tendremos la primera cápsula de Rock and Roll con la presencia de mi querido amigo y hermanito Oscar del Pilar. No te la pierdas, todos los lunes y jueves a las 20 horas por nuestro canal de facebook.com/MabrienoMX. Ahora vamos con los saludos, pero déjenme ponerme mis lentes porque ya casi no veo. Un saludo para Lupita de la Ciudad de México, a Miguel Flores también de Ciudad de México, a Genaro Reyes del Tamuín de San Luis Potosí, donde tuve la fortuna de ir hace un par de años ya, a Lupita de Pachuca Hidalgo, a Laurita, a Gabriel Andrade, que nos ve desde Ecuador, desde Quito, uno de los países más hermosos que he conocido, a Steve Gómez y a Ociel García. A todos ustedes, muchas gracias. Seguiremos con estas cápsulas de Rock and Business, porque la pasión tiene diferentes formas de expresión. Rock and Business. Muchas gracias.